Y eso, una de las causas de ese decaimiento es la reducción de la vitamina D, que está muy relacionada con el sistema nervioso. Entonces, al caer, esa vitamina D influye en esas estructuras neuronales que nos hacen tener un ánimo un poco más alto. Entonces, es normal que sintamos mucho más cansancio, dolor muscular, la síntesis de la vitamina D pues está muy relacionada pues, con esa alegría, ¿no?, que tenemos de vivir. Pues mira, afortunadamente cada vez hay más estudios en diferentes culturas que nos hablan, un poco nos advierten de ese uso regular de ese tipo de comida. Lo que nos dicen los estudios es que cuando tomamos de forma frecuente, regular, la comida basura, y la comunidad científica entiende por comida basura alimentos procesados, bollería industrial, bebidas enlatadas, aperitivos salados, cuando esto se toma de forma regular, influye a través de ese eje intestino-cerebro en las partes del cerebro que están más involucradas, sobre todo en ese cerebro social. Y eso, una de las causas de ese decaimiento es la reducción de la vitamina D, que está muy relacionada con el sistema nervioso. Entonces, al caer, esa vitamina D influye en esas estructuras neuronales que nos hacen tener un ánimo un poco más alto. Entonces, es normal que sintamos mucho más cansancio, dolor muscular, la síntesis de la vitamina D pues está muy relacionada pues, con esa alegría, ¿no?, que tenemos de vivir. ¿Y si se puede alterar la salud de la mente, en las personas sobre todo más sensibles, también se puede alterar la salud del cuerpo? Hombre, sin duda, y sobre todo del aparato digestivo, porque también, igual que baja la vitamina D, bajan un poquito los niveles de serotonina, que es un poco el neurotransmisor de la felicidad. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de esa serotonina se sintetiza en la mucosa de nuestro intestino. Entonces, una bajada en los niveles va a producir pues, que te funcione peor el intestino, problemas de estreñimiento o, al contrario, de diarrea, de hinchazón. Y todo eso repercute también en tu estado de ánimo. Por lo tanto, ese eje entre el cerebro y el aparato digestivo se altera en otoño también. Oye, ¿y a qué os referís los científicos cuando habláis de ese eje intestino-cerebro? Pues es la influencia que tiene el intestino sobre la dinámica neuronal, las neuronas de nuestro cerebro. Hay un nervio que se llama el nervio vago porque va vagabundeando por el cuerpo que recoge información de lo que está sucediendo en el intestino. Y cuando llega al cerebro se lo envía a las zonas que están más involucradas en la emoción, pero también en las zonas que están involucradas en las relaciones sociales, en el aprendizaje, en la atención. Es decir, que lo que pasa en nuestro intestino repercute directísimamente en lo que hace nuestro cerebro. Bueno, y además no nos olvidemos de que aparte de esa relación, el propio aparato digestivo tiene un cerebro autónomo, suyo, que es el sistema nervioso entérico, que funciona independiente y va a regular todos nuestros reflejos digestivos, el tránsito intestinal, la sensación de hambre, la sensación de saciedad, y que está relacionado también de manera directa con nuestro sistema nervioso central. Por eso cuando tenemos una situación de más estrés, de ansiedad, de miedo, pues nos va a producir ese dolor de tripa, esa diarrea, por esa relación directa que hay. ¿Esos trastornos emocionales qué relación tienen con la microbiota que vive precisamente en el intestino? La microbiota, sobre todo, depende de la dieta, depende también del ejercicio físico. Entonces, la microbiota es esas poblaciones de bacterias que habitan en el intestino y, según las poblaciones que nosotros estemos alimentando, influyen de una forma o de otra en el cerebro. Por tanto, hay poblaciones de bacterias que son más propensas o que nos hacen tener estados anímicos un poquito más difíciles que otras. Por eso hay que relacionar muy bien, ¿no?, también lo que comemos, nuestro estilo de vida, influye directísimamente en el intestino y, por tanto, en el cerebro. Claro, porque ¿qué sería la mala microbiota? Pues una mala microbiota llamamos cuando se dice que hay disbiosis. Este es un término nuevo que significa que hay pues, un desbalance en las poblaciones de las microbiotas, no están equilibradas. No tiene, por ejemplo, una buena diversidad microbiana. Y la diversidad está muy relacionada siempre con salud física en general, pero ahora también se relaciona con salud mental. La salud de la microbiota es fundamental para todo y de hecho tenemos una microbiota basal, que es la que tenemos cada uno, porque cada uno la tiene diferente al otro, que se va a alterar pues efectivamente con los cambios de estación, con los cambios de dieta. No es lo mismo la microbiota de la comida de invierno con más grasa que la de verano con más hidratos y por tanto cada vez estamos utilizando más esos complementos, esos probióticos que son basados en bacterias parecidas a las que encontramos naturalmente pues en el yogur o en el kéfir para estabilizar esa población de bacterias que tenemos en el intestino y por lo tanto a mayor salud de nuestra microbiota, mayor salud de nuestro aparato digestivo y secundariamente un mejor estado de ánimo. ¿Qué hay del ejercicio físico? ¿También influye en la microbiota y en el estado anímico?
Absolutamente. Mira, nosotros en el laboratorio hicimos un proyecto muy bonito comparando la microbiota de personas que llevan una vida sedentaria y una vida activa. Lo que vimos es que las personas que no se movían tenían una microbiota que era mucho menos diversa, mucho menos rica. Había menos competición, menos cooperación entre las bacterias. Esto se traduce en salud física y en salud mental. El movimiento, y fíjate, las zonas del cerebro, porque hablamos siempre de la influencia del intestino sobre el cerebro, pero la influencia del cerebro sobre el estómago y el intestino son también zonas motoras. Por tanto, el movimiento, bailar, maravilloso, hacer ejercicio, es también una forma de cuidar nuestro estómago y nuestro intestino. Claro, y no solo va a mejorar esa microbiota, que es fundamental, sino que el propio ejercicio físico va a mejorar la movilidad, que llamamos nosotros la motilidad del intestino, y va a hacer que los trastornos como por ejemplo el estreñimiento sean mucho menos frecuentes. Por tanto, me gusta a mí mucho decir que eso de que quien mueve las piernas mueve el corazón también es aplicable a quien mueve las piernas mueve el intestino. Bueno, pues a mover las piernas, mover el corazón, mover el intestino, llevar todo esto a la práctica. Oye, que el otoño está para vivirlo, para disfrutarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Nazaret Castellano, Gonzalo Guerra. Gracias. Y esa idea que heredaron los antiguos romanos se mantiene plenamente vigente en el siglo XXI, como bien sabe nuestra siguiente invitada, que es Nazaret Castellanos, doctora en neurociencia y autora del libro Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro, porque todo lo que hacemos se queda grabado en el cerebro, empezando, doctora, por lo que hemos comido en nuestra infancia. Así es, exactamente, y especialmente en la infancia, porque lo que se está descubriendo ahora es que la influencia que tiene el intestino sobre el cerebro influye sobre todo en las zonas que están más involucradas en la memoria y en el aprendizaje. Por tanto, lo que comemos también marca aquello que aprendemos y aquello que guardamos. Hay un ejemplo que citas en tu obra que dices que te ha llamado especialmente la atención, que es la Magdalena de Proust. Sí, a mí esto me encantaba porque une dos cosas que me fascinan, el mundo del olfato, de los sabores, ¿no? Y el mundo pues, ya de la digestión, esa influencia. Y fíjate que hay algo que recupero ahí que me gusta mucho y es que hemos perdido esa capacidad de saborear, la capacidad de tomar conciencia de aquello que estamos comiendo. En el sabor es parte de la digestión, ya va mucha información allí. ¿Por qué el malestar mental, el malestar psicológico que podamos tener se puede ver agravado a base de bollos, de magdalenas? Pues porque fíjate, cuando nosotros en el intestino, allí habitan una serie de microorganismos, que es lo que llamamos microbiota. Esa microbiota está formada principalmente por bacterias. Pues la dinámica, la actividad de esas bacterias influye a través del nervio vago que va vagabundeando por el cuerpo, llega hasta el cerebro y le informa de lo que está sucediendo allí. De tal forma que lo que suceda a la salud de nuestro intestino repercute en la salud mental, en el funcionamiento cerebral, porque afecta a zonas muy involucradas en las emociones, en la expresión de las emociones, en el estado de ánimo, en la vitalidad. Eso también tiene sus centros en el cerebro. ¿Y qué pasa exactamente en nuestra microbiota cuando tomamos mucha bollería industrial, muchas magdalenas, muchos pasteles? ¿Qué pasa ahí dentro para que nos afecte tanto mentalmente como físicamente? Pues mira, afortunadamente cada vez hay más estudios en diferentes culturas que nos hablan, un poco nos advierten de ese uso regular de ese tipo de comida. Lo que nos dicen los estudios es que cuando tomamos de forma frecuente, regular, la comida basura, y la comunidad científica entiende por comida basura alimentos procesados, bollería industrial, bebidas enlatadas, aperitivos salados. Cuando esto se toma de forma regular, influye a través de ese eje intestino-cerebro en las partes del cerebro que están más involucradas, sobre todo en ese cerebro social. Lo que nos dice también los estudios es que esto es especialmente importante en la infancia. Fíjate que había un estudio que mostraba que si una mamá gestante durante el embarazo había tomado ese tipo de comida, esto influía en la salud mental y sobre todo en la capacidad de relacionarse del niño hasta 5 años después. Y luego, por ejemplo, es también importantísimo en la adolescencia, porque claro, más o menos en la infancia podemos controlar lo que comen los niños, pero en la adolescencia pues ya depende un poquito más de ellos y no siempre a lo mejor saben cómo les va a afectar eso que se están tomando a un cerebro que en ese momento está en evolución, que está cambiando, es un momento del neurodesarrollo muy complejo para el cerebro. Si ahí la influencia del intestino no es saludable, ese proceso se va a hacer un poquito más difícil de gestionar emocionalmente. Yo he leído también que hay 2 tipos de bacterias.
Firmicutes y Bacteroidetes. ¿Qué me puedes contar de ellas? Bueno, pues estos nombres, ¿verdad?, que le ponemos porque la microbiota es un sistema muy complejo. Son muchos los tipos de bacterias. Lo que es importante, por ejemplo, lo que nosotros estudiábamos en la universidad, es cómo se relacionan entre ellos. Entonces, imagínate, eso es un ecosistema donde viven presas y depredadores. Hay un tipo de bacterias que son pues las más abundantes. Esas bacterias que las debiéramos mantener de una forma saludable. Si de repente aquello empieza a crecer, esas bacterias empiezan a crecer, aquellas bacterias que éstas se comen empiezan a disminuir. Es decir, se pierden las proporciones de esas bacterias. Esto lleva a un desequilibrio en ese ecosistema. Pues este desequilibrio, que antes se consideraba pues como algo prácticamente anecdótico en el cuerpo, hoy en día tiene un nombre médico que se ha aceptado, que es la disbiosis. Cuando hay desequilibrio entre esas bacterias, esas poblaciones, esa disbiosis está relacionada también con salud mental. Para evitar ese desequilibrio, precisamente lo que nos recomiendan los nutricionistas es acudir a este plato, el plato Harvard, donde, como vemos, la mitad siempre se compone por vegetales y siempre fruta de postre. Sí, exactamente. Afortunadamente, pues cada vez hay más protocolos que nos animan a comer, como vemos aquí, pues sobre todo mucha verdura. Esa reducción que fue tan polémica, pero que se apoya bastante, de la proteína animal, el que haya bastante fruta por la fibra. Esto favorece muchísimo a la microbiota, favorece pues la capacidad de diversidad que tiene, la capacidad de comunicación que hay entre las bacterias. Vemos los lácteos, las harinas que sean integrales, es decir que, bueno, cada vez sabemos más, estamos volviendo también a esa dieta mediterránea, que pues se aconseja como una de las más sanas que hay. Y yo creo que cada vez sabemos más y vamos a ir hacia una alimentación mucho más saludable. Hay que ser optimistas. Claro que sí. Muchas gracias, Nazaret. Muchas gracias.